Seguimos con ustedes, 1:16 de este jueves 12 de mayo. Ricardo Cusano está con nosotros en estudio, expresidente de Fede Cámaras, integrante, como mencionamos, del Foro Cívico. Ayer Keta Estefani también estuvo con nosotros, miembro de esta plataforma que, como mencionamos, agrupa cerca de 600 organizaciones, tiene cerca de 120 voceros que forman parte de distintas áreas de interés en el país. Hablamos de empresarios, de la academia, tiene también dirigentes sindicales como Pablo Zambrano, y agradecemos a Ricardo Cusano que esté con nosotros. Gracias, Carlos. Candidateable de la oposición según @polianalítica, por cierto. O sea que ya empezamos con la entrevista a Candela. No, claro, porque además ha descartado en otras entrevistas que tenga una intención política en este momento, o por lo menos a corto plazo. Sí, correcto. Yo creo que en este momento el país tiene problemáticas, la gente tiene necesidad de unas soluciones que van mucho más allá de nombres de candidatos, ¿no? Y ahí es donde hemos venido trabajando en estos últimos meses, aportando desde el espacio del Foro Cívico, igual como lo hicimos en la carrera gremial y en el espacio empresarial, que básicamente que las actividades que hemos demandado mejores incentivos, mejores entornos, para que hubiese una mejor actividad empresarial y eso impactara en unos mejores empleos, con mejores salarios, con mejores ingresos y en consecuencia el círculo virtuoso del mercado. Eso ahora desde la visión, digamos, donde se insertan discusiones de carácter humanitario, de derechos sociales, de derechos de temas sindicales. Bueno, al final yo creo que en este momento lo más importante es soluciones para y por la gente, consenso entre para y por venezolanos, y luego se podrá discutir temas de personalidades. Yo creo que esa visión de siempre buscar el salvador, el caudillo, los venezolanos debemos quitárnoslas un poco y buscar entonces modelos de desarrollo, visión de cómo lograr una coexistencia democrática, de cómo hacer que quien gobierne en cualquiera de sus dimensiones, nacional, regional, municipal, diputados, lo hagan, lleguen por una visión política obviamente, pero luego lo hagan respetando a los perdedores y trabajando también por ellos. Y creo que un gobierno que sea para todos. Un país que sea para todos, no solo un gobierno, una nación que sea para todos, una nación de oportunidades que sea para todos, donde la educación no sea, donde las diferencias sociales no se marquen en temas como la educación, donde la salud sea posible tenerla digamos, con un sistema de seguridades sociales que le permita a quien tiene menos tener acceso a salud como el que tiene más. Yo creo que ahí es más importante que un gobierno para todos, una nación para todos, una nación de respeto, donde las libertades económicas, políticas y sociales no se pongan en duda cotidianamente, pero también donde poder reinsertar a Venezuela en el concierto de las naciones, donde no sigamos aislados, donde tengamos que esto va más allá de un vuelo directo a un destino o a otro, sino que los venezolanos que están en el exterior puedan ir, que son muchos, por razones que ya sabemos por las cuales se han ido, pero que puedan tener acceso a un consulado más allá de las diatribas políticas que existen entre reconocimientos y no reconocimientos de autoridades, que los servicios al ciudadano sean de fácil acceso. Yo creo que ahí es donde es más importante trabajar en este momento. Ha planteado el Foro Cívico una agenda a las partes en conflicto, tanto han tenido reuniones con el gobierno de Venezuela, han tenido reuniones con la plataforma unitaria, una agenda social, una agenda que pueda poner en primera línea de la discusión todos estos problemas. La agenda que está en México, o que estaba en México porque no se ha reactivado el diálogo, planteaba levantamiento de sanciones por una parte y otras condiciones electorales, liberación de presos políticos. ¿Cuál es la voluntad de las partes, ustedes que han podido estar en Miraflores y han podido estar con la plataforma unitaria, de atender estos temas? Porque hay quien en este contexto dice no se puede solventar el problema económico de Venezuela si no hay un cambio de gobierno, o por otra parte dice no se puede solventar el problema económico de Venezuela si no levantan las sanciones. Fíjate, Carlos, yo parto de una premisa, digamos, como empresario todas las mañanas me levanto con la intención de que me va a ir mejor, ¿no? Y guardando aquí el tapaboca que lo tenía guindado en la mano. Yo siento, cuando tú vas a estas reuniones, yo siento una genuina vocación de que estos acuerdos por la gente se den. En ambas partes. En ambas partes. Pero después ocurren, digamos, las dinámicas internas de las propias visiones políticas. Pareciera que esa vocación, esa voluntad de que eso ocurra, lo frena. Porque en algunos casos todavía se siente esta premisa de la confrontación, de la negociación para o sostener el poder o desplazarte del poder, y mientras eso sea así, entonces difícilmente vamos a tener acuerdos en carácter humanitario para que, por ejemplo,
la electricidad en el Zulia, en el Táchira, en Trujillo, en Nueva Esparta, en Caracas, deje de estar fallando. O para que te puedas levantar en la madrugada, por ejemplo, ir al baño y poder bajar la poceta y que el agua vuelva a llenar la poceta. Ese tipo de cosas normales, cotidianas, tienen que ser lo que tengan urgencia en esa agenda de negociación. Porque además en la medida que tú vas construyendo estos acuerdos tempranos, tú vas generando la confianza entre los actores, vas generando mejores mecanismos mucho más ágiles para acuerdos que son mucho más complejos. Yo digo acuerdos mucho más complejos porque sin duda alguna discutir un modelo político donde quepamos todos, un acuerdo de convivencia política, es algo mucho más difícil que discutir, solucionar el problema de las vacunas para HIV o de las vacunas, bueno, ya el tema, digamos, de COVID está un poco, pero discutir temas que favorezcan al sector salud, hoy, no cuando haya un cambio político, hoy. Porque es que si hay algún actor político que le dé la espalda a estas realidades de servicios públicos, de salud, de educación, de alimentación, de seguridad, de servicios al ciudadano, del derecho a la identificación, por ejemplo, en el exterior, lo que está haciendo es agravando el drama que estamos viviendo. Entonces, quien le dé la espalda a eso, le está dando la espalda al ciudadano y está pensando exclusivamente en su aspiración de poder o en su vocación política o en su visión de resolución del conflicto que sigue siendo la confrontación. Yo creo que ahí es donde tenemos que empujar. Y esa voluntad política de las partes, que te reitero, cuando uno llega al sitio, por lo menos en ambos sitios que hemos estado, más allá de que son las reuniones visibles, porque son muchísimas reuniones diariamente, hay esa vocación. Luego quizás los temas políticos frenan un poco más las cosas. En todo caso, lo que quiero decir es que la agenda nos urge que sea esta. Y la sociedad venezolana, el ciudadano, tiene que elevar la voz para que haya esa responsabilidad en los actores políticos, para que se den esos acuerdos por la gente. Más allá de quien yo quiera que sea presidente o de quien yo quiera que sea gobernador o alcalde, ahí también hay que trabajar para conducir cada día tener mejores condiciones electorales, para que el voto, rescatemos el voto como el mecanismo de dirimir diferencias entre los ciudadanos. Si tú piensas distinto a mí, desde el punto de vista político, nosotros vamos, votamos, tú votas por quien tú quieras, yo voto por quien yo quiera, pero eso no se resuelve la diferencia. Se resuelve la diferencia, pero eso no tiene por qué enemistar. Para además que el que gane, sea el tuyo o el mío, respete unas leyes que nos favorezca a todos. Entonces, ahí es donde todos los ciudadanos diariamente y cotidianamente, y no es en Twitter, por cierto, en nuestra acción social, en nuestro ser padres, en nuestro ser mejores ciudadanos, tenemos que exigirle, ya no es pedir, no, es exigirle a los actores políticos que se lleguen a esos acuerdos por la gente. El foro cívico, que es una instancia que no tiene participación política, que viene de estar conformada por, como mencionamos, por academias, empresarios, sindicatos, tiene un contacto con la gente. Hoy en la agenda del ciudadano, ¿qué está pesando más? ¿Discutir quién va a ser candidato, garantías electorales o quién va a resolver esos problemas? ¿Ustedes cómo están percibiendo a la gente en la calle? Porque una cosa es la discusión tanto de quienes hacen vida en el mundo político y quienes hacen vida en el mundo del Twitter y en los medios de comunicación que hablan de si va a ser candidato Juan Guaidó o va a ser candidato Andrés Velázquez. Pero otra cosa es la gente en la calle, los dirigentes sindicales que tienen contacto precisamente con esas personas que están en el día a día tal vez enfocados en otros temas. Mira, yo siento que no es que el país se está despolitizando, porque al final siempre hay una discusión de la temática política, una argumentación, un encuentro de ideas o un choque de ideas. Pero sin duda alguna hoy en la agenda del venezolano, en el día a día, está cómo llevas la papa a la casa. ¿Cómo hago para llevar mis 3 golpes, si es que puedo llevar los 3 golpes? ¿Cómo hago para que mi hijo tenga una mejor educación? ¿Cómo hago para que si me enfermo no sea un drama encima de la enfermedad que ya tengo, ver cómo me curo? O sea, la gente hoy necesita, y esta es por su supervivencia, cosa que por cierto ha hecho que sea menos dependiente del Estado. Y hemos visto entonces mayores emprendimientos, hemos visto la gente buscando resolver. Porque el modelo rentista, el modelo extraccionista, ese modelo se agotó por miles de razones, con culpas o sin culpa. Entonces la gente está buscando soluciones. Eso no significa que no le den un momentico, un ratico al tema político, pero hoy la gente está por eso. ¿Cómo hago? No solo para comer, para darle mejor calidad de vida a mi gente, para poder crecer. O sea, tú cuando sales a trabajar, tú, Carlos, en la mañana cuando sales a trabajar, ¿para qué sales? Para que te vaya mejor. No para medio sobrevivir, no, para que te vaya mejor. Pensando que el viernes en la noche
tu salario te va a permitir tomarte una bebida espirituosa con tu pareja, con tus amigos, o irte para la playa el fin de semana. Y los que tenemos hijos, yo no sé si tú tienes hijos, pero los que tenemos hijos salimos a la calle diciendo, yo quiero terminar de pagar la mensualidad del colegio y no tenía esa preocupación. Pero además que mi chamo, si hace algún deporte, lo puede hacer. En fin, esa evolución, esa movilidad social es lo que el venezolano está pensando hoy. Por lo menos lo que sentimos. Obviamente, con las discusiones del modelo, que por ejemplo, desde el punto de vista sindical, que ayer lo debe haber planteado muy bien, cómo hacemos para que los sindicatos nos sigan, y ahí en la OIT hay un trabajo importante, para que los sindicatos puedan tener su sano desarrollo de sus elecciones sin intervención del Estado. O por ejemplo, los temas humanitarios, que manejan mucho de los actores que hacen vida en el foro. Las organizaciones no gubernamentales. Las ONG, correcto. ¿Cómo hacer para que se despolitice el tema humanitario y para que un actor u otro no intente sacar rédito político de eso? Bueno, en fin, ese es un poco el día a día de la gente, de los líderes, que al final, como te reitero, tenemos todo nuestro corazón, queremos todos votar por quien queremos votar, pero en todo caso, yo creo que seríamos irresponsables si no anteponemos a la gente, a sus necesidades, a sus sueños, a sus valores, a sus ideas de vivir mejor, antes de pensar de que quién es un candidato o quién gobierna o quién no gobierna. Todo eso es mejorable, todo eso se puede construir. Claro que hay oportunidades, pasos de coexistencia democrática, porque si lo hicimos durante 200 años, más allá de que el siglo XIX fue un siglo de confrontación, pero si lo hicimos durante tantos años, ¿por qué no volverlo a hacer? Y creo que además hay un aprendizaje en algunos actores de decisión. Quien está en el gobierno hoy no es el mismo que ingresó en el 98. Por convicción, por condición, es una encrucijada en la cual se encuentran, o por aprendizaje. Pero en todo caso, yo siento que hay un momento de oportunidad para construir un gran acuerdo nacional de convivencia, de desarrollo, para que en el 24, en las elecciones del 24, quien gane pueda gobernar con sustentabilidad y no en este conflicto, con una Venezuela con acceso al financiamiento internacional, con una Venezuela sin limitaciones, en fin, en una Venezuela distinta. Y en ese camino, ¿cómo también figura lo que pudiéramos decir el aceptar errores? Lo conversamos luego de la pausa. Fedecámaras por un tiempo, distintos representantes del Ejecutivo lo han señalado de estar detrás de un intento del golpe de Estado. En algún momento los señalaron de ser responsables del acaparamiento. Hoy vemos a una Fedecámaras que se reúne con la vicepresidencia ejecutiva, que participa en las comisiones de diálogo que tiene el Parlamento venezolano. Reconocimiento de culpas, cambios precisamente en los actores políticos y los actores de la sociedad. Cómo esto también puede influir en el desarrollo hacia 2024. Lo conversamos luego de la pausa con Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras e integrante del Foro Cívico.